Vamos a hermosear la casa. En esta noche quería hablarte del temor. No, ese es el terror, perdón. Del temor. Primera de Juan, capítulo 4, ¿sí? El miedo que muchas veces nos paraliza, ¿sí? Nos estanca el día a día o el mismo sistema, las cosas que pasan, nos generan miedo. Primera de Juan 4 nos habla dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuándo hemos visto nosotros los cristianos ese perfecto amor? ¿Sí? En la obra de la cruz, en ese sacrificio de Jesús. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Muchas veces tenemos miedo por cosas que hemos vivido, por experiencias del pasado, pero el Señor se llevó en la cruz también nuestros miedos, nuestras frustraciones, todo lo que alimenta a los miedos que podamos llegar a tener, se los lleva el Señor. Yo le voy a pedir ahí a unos hermanos, vamos a tener hoy, en esta noche, vamos a hacer un acto profético. Le voy a pedir que repartan los papelitos que les pedí, las lapiceras, por favor devuelvan las lapiceras. No se las lleven, que se enoja Tatú después, me reta a mí. Tatú no le tiene miedo ni al pastor, ¿eh? No, reta todo. Y quiero que anotes ahí cuáles son tus miedos en este tiempo, cuáles son los miedos que te están frustrando, te están deteniendo, como te decía recién. Pueden ser cosas, como te decía, del pasado, o puede ser lo que estés viviendo hoy, las circunstancias, lo que se ve en las noticias, lo que ves en las redes, ¿sí? Hace poco hemos vivido un mundial infartante, ¿no? Para nosotros los argentinos. ¿Cuántos lo han vivido así? Medio a lo loco, ¿no? Pero creo que nos ha enseñado algo, ¿no? La selección, el equipo que representaba a la Argentina, es que a pesar de las circunstancias adversas, ¿sí? Contra Egipto, contra Cabo Verde, cómo nos hicieron sufrir, y no puedo salir todavía de esa final que siento que no pusimos ni las manos, que no pateamos al arco, pero los partidos anteriores creo que hemos aprendido a no aflojar, a no bajar los brazos, a no tener miedo y ser valientes. La diferencia entre el cobarde y el valiente, siempre lo hemos enseñado, es que el valiente continúa, avanza, sigue adelante y el cobarde se queda estancado, se queda congelado. Los dos tienen miedo, pero el valiente sigue caminando, sigue avanzando. Y esa es la idea hoy, que podamos soltar en esta cruz nuestros miedos. Llevar a los pies de Cristo todos los miedos que tengamos. Anotá en ese papel todos los miedos que tengan. No importa si sentís que es el más ínfimo de los miedos. Que puedas anotar ahí, dejarlo esta noche en los pies de Cristo y que Él se los lleve en esta noche. Vamos a orar por eso al final. ¿Cuál es el origen del miedo? Génesis 3, ¿sí? Dice que Adán le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A partir de esa caída es que viene el miedo y se va la confianza, se va la paz, se va la comunión con Dios. A raíz de ese error del hombre vinieron un montón de cosas más, ¿no? La vergüenza, la culpa. Muchas personas intentan combatir el miedo atacando los síntomas, pero no van a la raíz. ¿Qué hizo Dios? Fue a la raíz. Cuando fue a esa cruz, con este plan hermoso de salvación para cada uno de nosotros, fue a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de ese miedo que vos estás teniendo? Hoy vamos a anotar los miedos, pero también tenemos que atacar la raíz e ir a lo profundo. ¿Qué es lo que está alimentando, como te decía recién, los miedos que estás teniendo en este tiempo? Porque es una de las armas favoritas del enemigo, el generarnos miedo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, no demonio propio. ¿Sí? Es un ejemplo, algo que aclaramos siempre. Dominio propio.
A veces dejamos de servir, de evangelizar, de hacer, en definitiva de obedecer, porque el miedo se encargó de que estemos estancados, de que no avancemos. Quiero darte un ejemplo. Hace no mucho tiempo estuve en unos días en los que pasé por miedo. ¿Sí? Esos miedos que sentís que se te corta la respiración, ese miedo que ves a tu alrededor todo oscuro, que no ves salidas, que no ves cómo podés seguir adelante. Me pasó incluso cuando Dios ya me había hablado, Dios me había mostrado que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Cambiar mi vehículo. Tenía que cambiar el vehículo. Uno que hace, va, ora, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Dios me había hablado. Y no solamente me había hablado a mí, le había hablado a mi esposa, me había hablado por medio de otros, pero uno en su cabecita humana, ¿qué hace? Empieza a razonar, empieza a ver, no, pero dicen que no conviene ahora, que el dólar, que la economía, que pin, que pam. Y entras a encerrarte y ves todo oscuro alrededor. Gracias a Dios tengo una esposa que me complementa y me hace entrar en razón. Qué bueno es tener gente a tu lado que cuando te vienen esos miedos o te vienen esos momentos difíciles, te ayudan a ver el panorama. ¿Sí? Eliana me decía, no, pero mira que esto es así, sentémonos a planificar acá, por acá, por acá. Dios habló, Dios mostró esto, lo otro. Y de esa forma también fue de ayuda para poder salir adelante en esas circunstancias en las que el miedo entra en nuestra vida y nos nubla. Y la verdad que la cruz de Cristo derrotó el mayor de los miedos, que es la muerte. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por medio de la muerte de cruz, destruir ¿a quién? Al Satanás, quien es el dueño o el jefe del imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo te mantiene en la servidumbre, encarcelado. Ahora, ¿qué temor podemos tener si la muerte fue vencida? Porque muchas veces nos pasa eso. Nos olvidamos de que Jesús se llevó el miedo. ¿Qué temor puede tener la última palabra sobre la vida de un hijo de Dios? Hasta nos olvidamos que somos hijos del Dios Todopoderoso. Nos olvidamos de que hay un Dios más grande que la muerte. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la cruz nos demuestra cuánto nos amó Dios. Si Dios nos amó, si Dios fue por cada uno de nosotros en esa cruz, ¿por qué nos abandonaría, ahora en este tiempo que podemos estar viviendo algo que nos causa miedo, que nos causa dificultad, que nos causa enojo? Hoy estamos hablando del miedo, estamos viendo en los discipulados un material que se llama una iglesia emocionalmente sana. Y la verdad y la realidad es que el miedo es parte de nuestras emociones. El tema es que el miedo debería ser una especie de alarma en nuestra vida y nada más, no debería gobernarnos. Muchas veces pasa eso, pasa de ser una alarma, ¿sí?, que nos debería decir, bueno, tened cuidado con esto y esto y esto, pero nada más, y pasa a ser algo que nos gobierna nuestras vidas, nos causa temor, nos paraliza, nos cega la visión. Algunos personajes que vencieron el miedo, uno fue, por ejemplo, Moisés, ¿sí? Tenía mi miedo de hablar, Moisés, dice su palabra. ¿Sí? Se cree que tenía algún tipo de problema en el habla. Ahora, ¿qué pasó? ¿La Biblia dice que Dios sanó a Moisés? No. Aún en esa circunstancia que él vivía, lo usó. ¿Qué le dijo? Yo estaré contigo. Y el Señor te dice eso, yo voy a estar con vos, así como sos. Así con lo que tenés. Decirle que está al lado, sos distinto, pero está perfecto que seas así. Decile. No somos iguales, pero está bueno que sea así. Josué,
3 veces Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo eso? Tenía miedo. Tenía miedo. La valentía no consiste en no sentir temor. Como te digo, el miedo es parte de nuestras emociones. Ahora, lo importante es ser obedientes. Si Dios te está diciendo, hace esto, no hagas caso al miedo. Avanza porque Él está con vos y ese miedo se va a ir, como me pasó a mí. Hice caso a su voz, fui obediente y el miedo se disipó. Y eso va a pasar en tu vida, como le pasó también a Josué, como le pasó a Pedro. Mientras miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Ahora cuando se desenfocó de Cristo, ¡ayuda! ¡Me ahogo! Caminaba hacia Cristo, enfocado en Él, pero cuando vio el ruido de la tormenta, se hundió. Y el enemigo va a poner todo tipo de ruidos a tu alrededor para desenfocarte, para generarte ese miedo y para hundirte. Ahora no hagas caso a ese ruido. ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. Enfócate en ver a Dios, enfócate en ver a Jesús. No te desenfoques de lo que Él te mandó a hacer y camina sobre las aguas. Camina sobre tus objetivos, camina sobre lo que Dios te prometió. Camina sobre tus dones. Camina sobre lo que Dios te dijo que hagas. David frente a Goliat, todos veían un gigante. Ahora David veía un Dios más grande. A ver, no hay que negar la realidad, porque la fe no es que niega la realidad, sino que la fe, como David, coloca a Dios por encima del problema, por encima del gigante, por encima del pasado. No sé cuál es tu gigante. Anótalo en ese papel que hoy lo vamos a dejar a los pies de Cristo. ¿Cómo vence la cruz nuestros miedos? La cruz vence la culpa, porque no hay condenación en Él. La cruz vence al enemigo. La cruz vence la muerte. La cruz revela el amor perfecto, como hablábamos recién en 1 de Juan. Ahora, cuando aparece el miedo, ¿cómo tenemos que responder? Tenemos que recordar esta cruz, tenemos que recordar que Jesús venció en esa cruz, todo el mal, todo el miedo, todo lo que alimenta nuestros miedos. Pero también es importante alimentarnos de la fe, alimentarnos de la palabra. Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra. En esos momentos de miedo, anda a la palabra de Dios, que Dios te hable, búscale. Busca porque hay respuesta en su palabra. En ese manual de instrucciones que el Señor nos ha dejado, está la respuesta a esos miedos. Orar, Filipenses 4:6. ¿Qué dice? ¿Lo tenés ahí? Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Orar, buscarle. Ahora, la oración no esperemos la respuesta instantánea, porque muchas veces queremos que Dios responda al toque cuando tenemos miedo. Y la mayoría de las veces el Señor está esperando que confiemos en Él, que Él tiene el control de todo. Como me pasó a mí con el vehículo. No es que la respuesta fue al toque. No es que el Señor respondió con 30 palos al toque para que yo me compre el auto. No. Día a día, confiando en Él. Debo como 5 cuotas, pero el Señor, estoy confiando en el Señor. No tengo miedo. No, mentira. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo que quiero dar? No es al toque la respuesta. Él quiere que confíes en Él, que Él venció el miedo. Que Él está a cargo de que estés tranquilo, de que tengas paz. Él está en medio de tu vida, de todo lo que sucede en tu vida, de todo lo que pasa a tu alrededor. Obedecer aunque todavía exista miedo. El valor del cristiano no es ausencia de temor, es obediencia en medio del miedo, en medio del temor, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Me quedo con esta imagen de Pedro caminando sobre las aguas. ¿Cuáles son los ruidos que está haciendo el diablo a tu alrededor para intentar desenfocarte? Para intentar de que te hundas. Obedece, camina hacia adelante, mira a Cristo.
porque el miedo se va a ir de tu vida. Y en esta noche el Señor lo va a hacer. Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. ¿Pudiste anotar tus miedos? ¿Necesitan más papel? Más papel, por favor, acá en la primera fila a mi izquierda. Quiero leer un último versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, si lo podés poner. Hoy vamos a orar por nuestros miedos. Se los vamos a entregar al Señor. Porque no nos están permitiendo avanzar, no nos están permitiendo crecer. En estos días había un sueño en el que dice que había como regalos congelados y no caían a la tierra. Y muchas veces pasa esto. A causa de los miedos que tenemos, decimos, no, bueno, me quedo con esto. Y la realidad es que Dios quiere hacer algo más. Dios tiene preparado siempre más de lo que nosotros podemos imaginar, más de lo que nosotros podemos pensar. Pero muchas veces a causa de nuestros miedos, Dios no puede honrarnos, no puede bendecirnos. Porque nos quedamos pensando en eso y nos quedamos, como te decía recién, cegados sin ver un horizonte, sin ver promesa, nublados. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene el cuidado de tu vida, Él tiene el cuidado de tu ministerio, Él tiene el cuidado de tu familia. No tengas temor, quizás al pasado, a lo que viviste, no te va a volver a suceder. Eso quedó en el pasado, no tengas miedo. Tus hijos están bajo las alas de nuestro Dios, están al cuidado de Él, no tengas miedo. Todo a tu alrededor está cubierto por Dios. No tengas miedo. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Ahí con tu papel vamos a orar. Padre Santo, confiamos en ti hoy, papá, como dice el Salmo. Como dice tu palabra, Padre Santo. Hoy echamos nuestras ansiedades, que son las que alimentan nuestros miedos, y te las entregamos a ti. Queremos que hoy echas fuera el temor de nuestras vidas. Todo lo que estaba impidiendo que crezcamos en nuestro ministerio, lo que estaba impidiendo que crezcamos en nuestra vida en lo particular, nuestra economía, nuestra salud, a causa del miedo, hoy se va, Señor. Todo obstáculo, Padre, que causaba el miedo, que hemos anotado en cada uno de los papeles, Señor. Te los entregamos y somos libres del temor. Hoy esta casa es libre del temor, Señor. En el nombre de Jesús. No tenemos miedo porque tenemos al Padre Todopoderoso de nuestro lado. No tenemos miedo porque tenemos un Padre que sobrepasa cualquier circunstancia. Hoy dejamos nuestros miedos a los pies de esta cruz. Yo te voy a invitar a que vengas aquí adelante y puedas pegar ese papel con tus miedos en esta cruz. Que este acto profético traerá sus resultados. En estos días verás los resultados de haber sido libre del miedo, de haber sido libre del temor. Déjalos hoy a los pies de esta cruz, que representa ese sacrificio que ya Jesucristo hizo por nosotros.